Buenos días, Iglesia. Como sabéis, en este mes de enero vamos a estar haciendo intencionalmente mucho énfasis en el tema de la espiritualidad. Tenemos 4 prioridades para este año: espiritualidad, testimonio, grupos de hogar y liderazgo. Y durante este mes de enero vamos a profundizar en el tema de la espiritualidad personal y colectiva. Y cuando pienso en este tema, no puedo no hablar precisamente de esto que aparece en pantalla, con lo que Dios me ha estado hablando muchísimo, y especialmente desde que llegué a la preciosa ciudad de Madrid. Mira, hay pecados que todos nosotros sabemos identificar con mucha facilidad: la mentira, la lujuria, la idolatría. Pero hay otro tipo de peligros, de males, que son mucho más sutiles, más difíciles de detectar y que precisamente por eso son también más peligrosos. Pecados que se infiltran sin hacer mucho ruido, pero que terminan erosionando nuestra vida espiritual. Porque claro, si tú sabes que algo es pecado, pues podrás luchar intencionalmente contra ello. Pero si algo que es malo o peligroso, tú no lo detectas como tal, pues entonces jamás lucharás intencionalmente contra ello. Pero tu vida espiritual sí se verá afectada, y quizá algún día te preguntes, pero bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué sigo sin tener paz? ¿Por qué vivo con continua ansiedad, con estrés? ¿O por qué me cuesta crecer en mi relación con Dios? Bueno, pues déjame decirte desde ya cuál es uno de los principales enemigos de nuestra vida espiritual y que, sin embargo, suele pasar inadvertido. La prisa. La prisa. Dice Proverbios, en el capítulo 19, versículo 2, que la prisa produce errores. Este término, que traduce la Nueva Traducción Viviente como errores, es el que se traduce también como pecados. De hecho, la Reina Valera lo traduce como pecados. La prisa produce pecados, errores. Decía la activista cristiana Corrie ten Boom, que salvó a cientos de judíos del holocausto nazi escondiéndolos en su casa, que si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá muy ajetreado y con prisa. Y tenía mucha razón, porque si tú lo piensas bien, el pecado y la prisa producen exactamente el mismo efecto en nuestras vidas. Te lo demuestro. El pecado produce principalmente 3 cosas en nuestra vida. En primer lugar, corta nuestra conexión con Dios. En segundo lugar, el pecado corta nuestra conexión con los demás. Y en tercer lugar, el pecado corta tu conexión con las necesidades de tu propia alma. Y curiosamente, la prisa hace exactamente eso. ¿O no es verdad que cuando vamos con prisa, lo primero que se resiente es nuestra relación con Dios? Cuando vamos con prisa ya no encontramos tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar en las Escrituras, para tener un tiempo tranquilo de conexión con Dios. En segundo lugar, la prisa corta nuestra conexión con los demás. Nos vuelve mucho menos pacientes, más irascibles, menos empáticos. Nuestras conversaciones se vuelven más superficiales. ¿Qué tal estás? Bien, venga, vale. Y te vas rápido porque tienes muchas cosas que hacer. La prisa te impide amar y cuidar a los demás como Dios desea que lo haga. Y en tercer lugar, la prisa corta también tu conexión, nuestra conexión con las necesidades de nuestra alma. Cuando tienes prisa, no tienes tiempo para reflexionar, para descansar, para parar, para atender las emociones y las necesidades internas que te están gritando. Sin duda, al menos para mí, la prisa es ese caballo de Troya que se ha ido infiltrando de una manera muy sutil en mi vida desde que me mudé a Madrid y que se ha convertido en uno de los mayores enemigos de mi vida espiritual. Yo vengo de Andalucía, donde el ritmo de vida es mucho más tranquilo. Allí no vamos corriendo a todos lados como en Madrid. Todavía existe la siesta. Pero el madrileño vive con prisa crónica. Y lo que es peor, lo hemos normalizado. ¿Qué suele responder la gente aquí en Madrid cuando le preguntas cómo está? Bien, bueno, la verdad que muy ajetreado esta semana, muy liado, muy ocupado, pero bien, bien. Bueno, pues esa respuesta es contradictoria.
Si estás bien, no estarás siempre muy ajetreado y con prisa. Mirad, el problema no es estar ocupado, ¿vale? Todos tenemos muchas cosas que hacer y muchas de ellas, si somos realistas, son inevitables. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús también tuvo días llenos, repletos, muy ocupados. Así que existe una vida ocupada que no es mala. El problema no es tener muchas cosas que hacer. El problema es tener demasiadas cosas que hacer hasta el punto en que todo lo que haces, lo haces con prisa y además descuidando las cosas más importantes de tu vida. Así que en la primera lección, el primer punto de esta predicación, lo primero que quiero que se nos quede claro en la mente es esto. Quiero que veas la prisa como enemiga de tu vida espiritual. Aprende a ver la prisa como enemiga de tu vida espiritual. Mira, no la normalices. O acabas con la prisa, o la prisa acabará contigo. Voy a ser más rotundo. La prisa es anticristiana. Y te lo voy a demostrar. Mira, Jesús resumió toda la ley en una sencilla palabra. ¿Lo recordáis? ¿En qué resumió Jesús toda la ley? La palabra amor. Él dijo que el primer mandamiento en el que se resume toda la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Amor. Pero la prisa y el amor son incompatibles. Es como el agua y el aceite. Piénsalo. Al menos en mis peores momentos como padre, como esposo, como pastor, incluso como ser humano, diría que son cuando tengo prisa. Porque eso me hace menos paciente, más irritable, menos empático. El amor, por definición, es lento. El amor toma tiempo y la prisa no lo tiene. Por ejemplo, yo no puedo mostrar verdadero amor a mis hijos si siempre que estoy con ellos tengo prisa. Porque no les voy a dedicar el tiempo de calidad que ellos necesitan con su padre. El verdadero amor requiere tiempo. De hecho, cuando el apóstol Pablo describe el amor en ese famoso capítulo de 1 Corintios 13, uno de los capítulos quizás más conocidos de toda la Biblia, ¿sabéis cuál es la primera descripción que el apóstol Pablo escoge? La primera palabra para describir el amor. Él dice que el amor es paciente. La prisa mata tu matrimonio. La prisa mata la familia, la creatividad, la generosidad, la empatía, la salud también. Y lo que es peor, mata nuestra vida espiritual. Mirad, hay un teólogo japonés ya fallecido que escribió lo siguiente. Dios camina despacio porque es amor. Si no es amor, si no fuera amor, habría ido mucho más rápido. El amor tiene su velocidad. Es una velocidad espiritual, es una velocidad diferente a la velocidad tecnológica a la que estamos acostumbrados. Mirad, nuestra cultura idolatra lo rápido, ¿es verdad o no es verdad? Queremos el envío de Amazon en el mismo día. La comida rápida. La caja express en el supermercado. En nuestra cultura el término lento, de hecho, es peyorativo, piénsalo. Decimos que una persona es lenta cuando tiene un coeficiente intelectual bajo. Cuando una película es mala, decimos que es lenta. Y el mensaje que se nos queda es que lo lento es malo y lo rápido es bueno. Pero cuando uno mira el estilo de vida de Jesús en los evangelios y los valores del reino de Dios, se da cuenta de que es exactamente al revés. Mira, yo estoy seguro de que Jesús volvería a decirle a nuestra generación aquello que le dijo a Marta. Marta, Marta, afanada, turbada, ansiosa estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria. Y nosotros somos esa sociedad que siempre está corriendo de un lado para otro, afanada, ansiosa, turbada, preocupada, con muchas cosas. Y la Iglesia, en este aspecto, necesita urgentemente ser contracultural. Necesitamos una espiritualidad de desaceleración. Hay que bajar el ritmo. Y el modelo a seguir no es otro que Jesús. Por eso, en este segundo punto de la predicación, lo que quiero que veas es el estilo de vida de Jesús. Jesús fue siempre una persona muy ocupada, pero nunca lo verás con prisa.
Él fue una persona muy ocupada, como digo. De hecho, en solo 3 años de vida, piénsalo, en 3 años de ministerio público, hizo más que nosotros en toda una vida. Pero en ningún lugar de los evangelios verás a Jesús con prisa. Siempre lo vas a ver caminando, se detiene, escucha, permite que otros le interrumpan. Por ejemplo, nada más comenzar el Evangelio de Marcos, en su primer día de ministerio, comienza así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban andando. Jesús andaba, iba sin prisa. Jesús disfrutaba del camino. Yo estoy seguro que si hoy se escribiera un versículo de mi vida, diría, y José Daniel corría todo el tiempo por Madrid. Jesús nos llama a aprender de Él en esto. Recordaréis sus palabras cuando Él dijo en Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados. ¿Estás tensionado? ¿Estás estresado? ¿Sueles vivir con agotamiento? ¿Estás cargado? Dice, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero ahora, ¿qué dice? Esto es clave. ¿Qué dice ahora? Aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si aprendéis de mí, ¿qué pasará? Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es una invitación para todos los que se sienten en nuestro día cansados, agotados, estresados por una interminable lista de tareas pendientes, por un ritmo frenético que nos está robando, hay que decirlo claro, nos está robando la paz, el gozo, la plenitud que nuestras almas necesitan. Y Jesús nos dice, vale, ¿queréis descanso para vuestras almas? Aprended de mí. En otras palabras, ¿te sientes cansado? ¿Te estás quemando o te estás desgastando incluso en el ministerio? Ven a mí, que yo te voy a mostrar cómo descansar de verdad. Camina conmigo, observa cómo yo lo hago, aprende de mi estilo de vida, mira el ritmo en el que yo me muevo, haz lo mismo y hallarás descanso para tu alma. Iglesia, por mucho que nosotros aprendamos este versículo de memoria, por mucho que lo citemos cada vez que estamos al borde del agotamiento, nunca vamos a experimentar este descanso que Jesús promete si nosotros no aprendemos y adoptamos algunos elementos de su estilo de vida. Os voy a poner un ejemplo para que veamos esto de una manera muy obvia. Mirad, cuando yo comencé a ir al gimnasio, por primera vez, era un adolescente, hace más de 18 años, a mí me llamaba mucho la atención ver la impresionante fuerza y musculatura de algunas personas allí, ¿vale? Y no hablo de estos tipos de personas porque se pinchan, se ciclan, ¿no? Que están inflados pero que luego no se pueden rascar la espalda o correr 50 metros sin ahogarse, no hablo de eso. Hablo de personas que tenían de verdad una capacidad física brutal, una fuerza, una resistencia. Se ven definidos, tienen cuerpo, parece esculpido. Bueno, pues yo quería verme como ellos. Yo quería esa vida. Así que fue pasando el tiempo y fui conociendo a algunos de ellos. Me acercaba, veía cómo eran sus vidas, cómo entrenaban, sus disciplinas, sus dietas, sus horarios, sus gastos. Y me di cuenta que detrás de esas vidas había todo un estilo de vida. Mientras yo pedía comida china para comer en mi casa mientras veía mi serie favorita, ellos estaban cenando apio con un vaso de agua y acostándose a las 9 de la noche. Mientras yo me despertaba a las 10 de la mañana y desayunaba bacon con huevo, ellos ya llevaban 1 hora trotando y sudando para luego llegar a casa y tomarse un batido verde. Así que me di cuenta que de alguna manera yo quería esa vida, pero no estaba dispuesto a adoptar el estilo de vida que hay detrás de esa vida. Y yo creo que eso es exactamente lo mismo que nos sucede a muchos de nosotros con Jesús. Leemos los evangelios y vemos la paz, ¿verdad?, que Jesús mostraba incluso en medio de la tormenta, su alegría, su vida sencilla, la plenitud que experimentaba en todo momento y decimos, yo quiero esa vida. Pero luego no estamos dispuestos a adoptar el estilo de vida de Jesús.
En Occidente hemos reducido las enseñanzas de Jesús a un conjunto de ideas, lo que se llama teología. O hemos hecho de las enseñanzas de Jesús un conjunto de normas de lo que está bien y lo que está mal, lo que se llama ética. Pero Jesús vino para mucho más que eso. Jesús es un maestro en todo aspecto. Y Jesús también quiere que aprendamos de su estilo de vida. Y yo sé que la sociedad, la cultura, el ritmo de nuestro tiempo es muy diferente al de los tiempos de Jesús. Pero hay elementos de su estilo de vida que son aplicables a nuestro tiempo. Y Jesús nos dice, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, si tú eres de los que diariamente batalla o experimenta ansiedad, altos niveles de estrés, agotamiento emocional, poco sentido de la presencia de Dios, poco o nada de tiempo para escuchar su voz, para cultivar tu vida devocional, entonces, probablemente algo anda mal en tu estilo de vida. Y no puedes esperar que algo cambie sin cambiar tu estilo de vida. O sea, si tú haces una y otra vez lo mismo, experimentarás una y otra vez los mismos resultados. ¿Quieres experimentar la plenitud, la paz y el descanso que Jesús promete? Entonces, toma su vida como un modelo para la tuya. Practica sus hábitos y experimentarás también su vida. ¿Tú has visto alguna vez en los evangelios a Jesús estresado? Diciéndole a sus discípulos, ¡corred, que llegamos tarde a la sinagoga! Como venimos nosotros a la iglesia a veces, ¿no? O a Jesús diciéndole a algún enfermo, mira, lo siento mucho, hoy no puedo atenderte porque tengo una cita en Galilea. La imagen que nos dan los evangelios es la de un Jesús que lucha intencionalmente contra la prisa porque sabe que es un enemigo espiritual. Mira, en una ocasión, voy a poner varios ejemplos, ¿vale? En una ocasión, el que probablemente fue uno de los amigos más íntimos de Jesús, Lázaro, estaba literalmente al borde de la muerte. Así que mandaron a avisar a Jesús. Cuando Jesús recibe ese mensaje, un mensaje de vida o muerte, de que la vida de su amigo pende de un hilo, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Te parece que Jesús tenía prisa? Ni siquiera en situaciones tan extremas como esta. Hay otra ocasión donde Jesús está enseñando en una sinagoga y dice el texto que literalmente un hombre llamado Jairo se tiró a sus pies y le rogaba que sanara a su hija pequeña que estaba en casa al borde de la muerte. Piénsalo, tu hija pequeñita al borde de la muerte. Jesús accede, pero en el camino a casa, a la casa de Jairo, se le aparece una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que interrumpe a Jesús. Y Jesús, en lugar de tener prisa y decirle, mira, que tengo una persona que está al borde de la muerte, ya te atenderé otro día. No, no, no. Se toma todo el tiempo del mundo para detenerse y para atender a esa mujer como merecía ser atendida. Aunque llevaba 12 años, que uno dice, pues podía esperar un día más. Jesús nunca permitía que nada ni nadie apresurara el ritmo de su vida, que le llevase a vivir con prisa en lo que hacía. Y es que esto es interesantísimo. Mira, si tú te fijas en los evangelios te das cuenta que Jesús siempre tenía una agenda muy llena, muy llena. Así que él puede entender perfectamente al madrileño de hoy. También fue un hombre muy ocupado. Pero lo curioso, esto es interesantísimo, de verdad, al menos a mí me lo parece, es que la mitad, 50% de las historias que nos narran los evangelios son precisamente interrupciones. Personas que salen inesperadamente al encuentro de Jesús cuando él se dirigía a algún sitio o tenía algo que hacer. Por ejemplo, esta mujer. Y lo curioso es que Jesús nunca se muestra molesto por esas interrupciones. A ver, yo en su lugar pues diría, mira, que no tengo tiempo, lo siento mucho, pero tengo una reunión que tengo que atender, ahora no puedo atenderte. Si quieres, yo qué sé, contacta con mi secretario Judas a ver si él tiene un hueco. Incluso me molestaría
por las demandas de tantísimas personas que interrumpen de alguna manera la agenda. Pero Jesús no. Es muy interesante. A Jesús no solo le preocupaba el destino de su siguiente compromiso. Jesús aprendió a disfrutar del camino hasta llegar allí. Porque en ese camino, hasta llegar al destino, es donde muchas veces se encuentra la alegría, el trato de Dios con nosotros. Nosotros solemos tener tanta prisa en llegar a nuestro siguiente compromiso que no podemos disfrutar del camino. Y siempre vamos con estrés. Incluso nos molesta que alguien nos interrumpa, porque tenemos que llegar rápido allí. Pero Jesús modela para nosotros un estilo de vida diferente. Jesús nos llama a estar presentes en lo que está sucediendo en el momento presente. Porque decidme si no es verdad, que a veces podemos estar físicamente presentes en lo que está sucediendo, en una conversación, alrededor de la mesa, pero nuestra mente está en otro lado, o está en el teléfono móvil, o en las muchas tareas pendientes que tenemos que hacer en ese día. A Jesús tú nunca lo verás con prisa o con la mente en un lugar diferente a donde Él estaba en ese momento. Siempre está presente en el momento presente. Y si algo surge en el camino, Él se ha asegurado de tener suficiente margen en su día como para poder detenerse, conectar con Dios, conectar con los demás y conectar con las necesidades de su propia alma. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, en su obra Vida en Comunidad, fijaos lo que dice, me parece interesante. Dice así: debemos estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Repetidamente, incluso a diario, se cruzará en nuestro camino y trastocará nuestros proyectos humanos con sus propias exigencias. No asumamos que nuestra agenda la gestionamos nosotros, sino dejemos que lo haga Dios. Te pregunto, ¿es esto una realidad en tu vida? Difícil, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser libres de la prisa? ¿Es posible tener vidas ocupadas como Jesús, pero a la vez encontrar ese descanso para nuestra alma que Él promete? Estoy convencido de que sí. Por eso, me gustaría acabar con este tercer punto. ¿Qué práctica de desaceleración para luchar intencionalmente contra la prisa podemos aprender al observar la vida de Jesús? Hay muchísimas. Por tiempo, evidentemente, solo voy a mencionar cuatro. Cuatro prácticas que vemos en la vida de Jesús. Vamos a tratar de aprender del ritmo de Jesús. En primer lugar, grábate esto en la mente. Inyecta una buena dosis de margen a tu vida. Y déjame explicar esto. Mirad, todos nosotros, sin excepción, todos los que estáis aquí, todos tenemos un límite de capacidad. Habrá momentos puntuales de la vida donde las circunstancias nos empujen a tener que estar al 100% de nuestra capacidad. Pero ningún ser humano tiene la capacidad de estar al 100% todo el tiempo. Nadie. Ni siquiera las máquinas están diseñadas para eso, para estar al 100% siempre. Por ejemplo, el motor de un coche puede llegar a 6.000 o 7.000 revoluciones por minuto. ¿Pero puede hacer eso durante horas? No, porque se sobrecalentaría el motor y se rompería. Sucede lo mismo con un ordenador. El procesador de un ordenador está diseñado para funcionar al 100% en momentos puntuales. Pero no podría estar así mucho rato porque se calentaría y se estropearía el chip. Las infraestructuras, los puentes, las baterías, los sistemas eléctricos, todo está diseñado para soportar puntualmente picos extremos, pero no para vivir constantemente al límite. ¿Se entiende, verdad? Pues esto que es tan obvio, por alguna razón, nos cuesta entenderlo aplicado a nuestras propias vidas. Ninguno de los que está aquí ha sido diseñado para estar al 100% todos los días. Y vivir así mata, genera estrés, ansiedad, agotamiento físico, espiritual y te va a terminar desconectando de Dios, de los demás y de las necesidades de tu propia alma. Pero observa la vida de Jesús en los evangelios, obsérvala bien. Él tenía muchas cosas que hacer, sí,
pero siempre era intencional en dejarse un margen lo suficientemente amplio como para no tener que ir corriendo de un sitio para otro y con prisa a todos lados. Un margen que le permitía ser interrumpido por otro sin que eso le supusiera una molestia. Un margen lo suficientemente amplio como para practicar regularmente esas disciplinas espirituales que le iban a ayudar precisamente a luchar contra ese ritmo acelerado que nos desconecta del Padre, de los demás y de las necesidades de nuestra alma. ¿Qué tal si nosotros siguiéramos su ejemplo? ¿Qué tal si revisáramos nuestras agendas, nuestros compromisos y siempre dejáramos suficiente margen como para no tener que estar corriendo y con prisa para todos lados? ¿Qué pasaría si en lugar de vivir siempre al 100%, tú te pusieras como límite establecido el 80% y dejaras siempre un margen del 20%? Margen para Dios, para tu tiempo, margen para los demás, para que otros te interrumpan, margen para escucharte a ti mismo y las necesidades de tu alma. Porque si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida para que se parezca al de Jesús, entonces no vamos a poder disfrutar del descanso y de la plenitud que Él promete. En segundo lugar, otra de las prácticas de Jesús, guarda el día de reposo. Mirad, que Dios haya instituido, ordenado, mandado, es un mandamiento. El día de reposo es una evidencia de que Dios quiere que desaceleremos, que bajemos el ritmo. Y eso es profundamente contracultural. Porque nuestra sociedad cree que descansar un día no nos va a ayudar a reducir la velocidad. Al contrario, va a complicarnos más las cosas, porque luego vamos a tener que trabajar más y más rápido los otros 6 días, porque ahora tenemos menos tiempo que antes. Pero el día de reposo es en definitiva un asunto de confianza. ¿Sabe más Dios o sabemos más nosotros? El día de reposo es una forma práctica de decir: Señor, tú puedes hacer más con 6 días que yo con 7. Ahora bien, ¿en qué consiste el día de reposo? Porque muchas personas piensan que el día de reposo es simplemente no ir a trabajar. Pero luego llenan su agenda de otras tareas no remuneradas que te mantienen igual de ocupado o distraído. Es decir, hay una forma de guardar el día de reposo que es una mala imitación del día de reposo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué espera de ti Dios en el día de reposo? Básicamente 2 cosas. Lo voy a resumir. En primer lugar, descanso. Parece obvio. Mira lo que dice Éxodo 23. 6 días trabajarás y al 7º día, ¿qué? Reposarás, para que descanse, y dice tu buey, tu asno, y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Reposar y descansar. El propósito principal del día de reposo es parar, ¿vale? No es simplemente reducir el ritmo, es parar, es cerrar el trabajo. Si ese día hay algo que tú estás haciendo que entra en la definición de trabajo, entonces tienes otros 6 días para hacerlo. No lo hagas ese día. No tengas prisa. Mira lo que dice Dios en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué dice? No hagas en él trabajo, obra alguna. Te pregunto, ¿tienes un día a la semana en el que limpias por completo tu agenda? Un día en el que dejas a un lado el teléfono móvil, los correos electrónicos, el trabajo, las distracciones, los compromisos, simplemente para descansar y deleitarte en Dios. Yo sé que el descanso puede verse diferente para cada persona. Simplemente se trata de desconectar de aquello que generalmente nos mantiene acelerados y tratar de reconectar con Dios y con los demás. Para algunos el descanso se puede ver, comer una buena comida con la familia, con los amigos, jugar al pádel, pasear, reír, leer un libro, tomarse una buena siesta, hacer una ruta por la montaña.
Pero el propósito del día de reposo no es únicamente el descanso. Hay un segundo propósito. Mira qué interesante lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Éxodo 20, del 8 al 11, dice el versículo 10, más el séptimo día es reposo, ¿para qué? Para Jehová tu Dios. Es un día de reposo para Jehová tu Dios. Y eso es clave. Es un día apartado, dedicado al Señor. El día de reposo no fue simplemente dado para descansar, sino también para adorar, para dedicarlo al Señor. Y cuando hablo de adorar, por cierto, no me refiero a estar cantando alabanzas todo el día o leyendo la Biblia todo el rato. Eso puede ser parte de ese tiempo de adoración, pero es mucho más que eso. Adorar es orientar todo nuestro día a deleitarnos en Dios. Es disfrutar conscientes de su bondad. Es reconocer a Dios en la creación, en la mesa compartida con la familia, en una conversación sin prisa con los amigos, en una caminata, en la risa, en el silencio. El día de reposo nos invita, nos entrena a vivir con gratitud. Así que cuando tú organices tu día a partir de ahora, tu día de reposo, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto que tengo pensado hacer es descanso y adoración? Si pasa ese filtro, adelante. Si no, detente, porque tienes otros 6 días para hacerlo. ¿Te das cuenta cómo Dios procura que bajemos el ritmo? Introduce un día en nuestra semana para ponernos límites. Como los límites de velocidad en la carretera, no están para fastidiarnos, están para protegernos. Dios quiere proteger tu vida, tu familia, tu espiritualidad. Y Dios te está llamando hoy a examinar el ritmo de tu vida. ¿Puedes bajar la velocidad? La Biblia dice, fíjate cómo acaba el versículo 11, diciendo que Dios bendijo el día de reposo. Y Dios sigue bendiciendo a aquellos que lo guardan. Yo quiero esa bendición, ¿la quieres tú? Pues entonces, acuérdate, dice Dios. Acuérdate del día de reposo, no lo olvides, no los minusvalores, tómalo en serio, acuérdate. ¿Podría ser que la razón por la que no sientes paz o por la que estás tan agotado o agotada generalmente es porque quizás estás quebrantando uno de los mandamientos de Dios? Porque no podemos experimentar las bendiciones de Dios sin seguir los principios de Dios. Algunos de vosotros ya sabéis que mi día libre aquí en Madrid es el lunes. Cada persona puede tener un día libre diferente. Si me escribes un lunes, automáticamente el WhatsApp contesta, ya lo saben algunos, con un mensaje automático diciendo que es mi día libre. Bueno, es una forma más que he encontrado. No es falta de interés. Es un intento honesto de obedecer a Dios. Así que, bueno, ya aprovecho, no me incitéis a quebrantar uno de los mandamientos de Dios los lunes. No, en serio, un reto que te lanzo para este 2026. Sé fiel en tomarte un día de descanso a la semana, sé fiel, honra al Señor, sin excusas, no hagas ningún trabajo, glorifica a Dios con tu descanso, deleítate en Él, en tu familia y en el ocio santo. Esa fue una de las prácticas de Jesús. En tercer lugar, aprende a decir no. Mira, cada vez que tú dices sí a algo, a alguien, automáticamente le estás diciendo no a todo lo demás. Cada vez que tú dices, mira, sí, cuenta conmigo para ese compromiso, allí estaré. Eso quiere decir que no podrás estar en ningún otro lugar. Cuando alguien dice, mire, yo es que la verdad no tengo tiempo para orar o no tengo tiempo para estar en ningún grupo de hogar o para leer la Biblia, en realidad, generalmente, ¿vale? En realidad no es falta de tiempo. Es que han dicho sí a demasiadas cosas que quizás no eran prioritarias y que ahora le están llevando a descuidar su tiempo con Dios, su familia y las necesidades de su propia alma. De nuevo, miro a Jesús en los evangelios. Es que Jesús es un maestro, es un modelo en el arte de decir no.
Y hay muchos ejemplos, voy a mencionar solamente dos. Mira, en Marcos capítulo 1, ¿vale? Después de todo un día lleno de milagros, sanidad, de gente buscando a Jesús, los discípulos le encuentran y ¿sabéis lo que le dicen? Jesús, versículo 37, todos te buscan, todos te buscan. ¡Wow! Qué excelente oportunidad para Jesús, ¿verdad? Para predicarles el Evangelio, para satisfacer las necesidades. Todos le están buscando. ¿Sabéis lo que Jesús dijo? Pues no, vámonos de aquí a otras aldeas. Toma ya. No siempre hay que decir sí a todo el mundo. A veces, escucha bien, a veces se glorifica más a Dios diciendo no que diciendo sí. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 15, dice que las multitudes venían a Jesús para oírle, para ser sanadas, y solo un versículo después dice, mas él, ¿qué hacía? Se apartaba, se iba, decía no. Se iba a lugares desiertos y oraba. Jesús decía no a muchas oportunidades para poder decir sí a lo más importante, su intimidad con el Padre. Porque Dios no está buscando a personas ocupadas, está buscando a creyentes conectados. Porque es mejor servir desde una vida de verdad llena de Dios, conectada con Dios, con los demás y con las necesidades de nuestra alma, que agotarte sirviendo en 1000 cosas cuando tu relación con Dios se está secando. Aprende a decir no, incluso a ofrecimientos de esta iglesia. Es raro que un pastor diga esto, pues aprende. Aprender a decir no no es falta de compromiso espiritual, es madurez espiritual. Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, necesitó decir no para proteger su tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Y por último, practica el silencio y la solitud. El silencio y la solitud. Dios nos viene hablando mucho de esto en el último tiempo. Mirad, vivimos en una época de constante ruido. Nuestra mente está bombardeada todo el tiempo con pantallas, con notificaciones, con música, con mensajes, con miles de estímulos. El silencio, tanto externo como interno, nos incomoda. Piénsalo bien. Porque cuando estamos en silencio con nosotros mismos, de repente aparecen pensamientos que normalmente evitamos. Emociones que hemos reprimido, miedos, culpas, preguntas sin respuesta. El silencio nos pone frente a frente con nuestra verdadera condición interior. Por eso huimos del silencio, porque el ruido funciona como un anestésico. De alguna manera nos evade, nos permite distraernos para no sentir. Por eso nos subimos al coche y a veces automáticamente lo primero que hacemos es ¡pum!, poner la radio, ahí de fondo. Caminamos por la calle y con los auriculares. Vamos al baño y nos llevamos el móvil. Hacemos todo lo posible para no quedarnos a solas con nosotros mismos. Mirad, hay un estudio, ya es antiguo, de Microsoft, del año 2015, que decía, estadística, que el 77% de las personas, esto hace 11 años, imagínate ahora, el 77% de las personas, cuando no están haciendo nada en particular, lo primero que hacen es coger el móvil. Buscamos siempre ruido, información, distracción, estímulo. Pero todo ese ruido está teniendo un efecto devastador en nuestras vidas. Nos está volviendo sordos a la voz de Dios y nos está desconectando de Él y de las necesidades de nuestra alma. Por eso, tenemos cada vez una sociedad más insatisfecha y más agotada. ¿Cómo luchaba Jesús contra el ruido de su tiempo? Con silencio y solitud. He utilizado la palabra solitud y no soledad, está en la RAE, por supuesto, porque hablo de esa soledad elegida, una soledad buscada, con propósito, con intencionalidad. Jesús continuamente buscaba poner en práctica estos hábitos y lo hacía especialmente cuando tenía un día lleno de ruido, de compromiso. Os pongo un ejemplo. Seguimos con Marcos capítulo 1. Es el primer día del ministerio público de Jesús. Y fíjate si fue intenso, ¿vale? Si tú crees que tu vida es muy ocupada, mira la de Jesús. Nada más comenzar el día, nada más levantarse, dice el versículo 21, que entrando en la sinagoga enseñaba, con toda la preparación que eso requiere. Bueno, pues sigue diciendo el Evangelio que está allí enseñando y después de un tiempo enseñando, un hombre, poseído por un demonio, se pone de pie y empieza a interrumpirle. Así que Jesús, dice el texto, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Mira qué mañana ha tenido Jesús, enseñando toda la mañana, expulsando demonios. Ha sido una mañana muy intensa.
Seguramente Jesús está cansado y además tiene hambre, ya se acerca el mediodía. Así que Jesús sabe que al lado de la sinagoga está la casa de la madre de Pedro, de Simón Pedro. Y decide ir allí para descansar. Pero antes de que se siente en la casa, alguien le susurra al oído: Jesús, la mamá de Pedro está gravemente enferma. Entonces Jesús, dice el texto, se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Así que Jesús se ha pasado la mañana y el mediodía enseñando, expulsando demonios, sanando, y cuando por fin va a llegar la noche y ya parece que va a poder descansar, dice el texto, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Así que Jesús estuvo hasta largas horas de la noche sanando, amando a muchas personas. Ha sido un día intensísimo, sin descanso, agotador. ¿Se parece eso a nuestra vida aquí en Madrid? Vale, ¿qué hacemos nosotros cuando esto ocurre? Jesús nos va a dar un modelo. Justo un versículo después nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, tranquilo, sin ruido, solitario. Y allí oraba. Jesús, en medio del ritmo frenético, en medio de las 1001 tareas pendientes, en medio de la necesidad de tantísimas personas que tienen expectativas de lo que Jesús va a hacer, decide que lo más importante es pasar tiempo en silencio y solitud con el Padre. ¿No os parece a vosotros interesante que lo que Jesús hace en esta situación es exactamente lo opuesto de lo que nosotros solemos hacer en esa misma situación? Cuando nosotros estamos muy ocupados, ¿qué hacemos? Estoy pensando en mí, ¿eh? Probablemente en la situación de Jesús reaccionaríamos de alguna de estas dos maneras siguientes. En primer lugar, una de las opciones es que al día siguiente nos levantaríamos muy temprano, también como Jesús, pero muy agobiados por todas las tareas que tenemos pendientes, por todas las personas que esperan nuestro consejo, nuestra ayuda. Así que tomaríamos rápido nuestra taza de café, nos iríamos sin perder ni un minuto y volveríamos de noche, cansados, agotados, sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber pasado tiempo con nuestra mujer o esposo y sin haber pasado tiempo con nuestros hijos, con el sentimiento de culpabilidad y la insatisfacción que ello conlleva. Otra opción, dado que el día anterior ha sido tan agotador, al día siguiente nos levantaríamos muy tarde, nos iríamos al sofá, cogeríamos el teléfono móvil, nuestra taza de café, y pasaríamos las horas tratando de evadirnos, de entretenernos con cosas que probablemente tienen poco o nada de importante. Jesús podía haber hecho 1000 cosas, pero lo que Él hizo para que nosotros siguiéramos su ejemplo es pasar tiempo a solas y en silencio con Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Dice que Jesús saliendo se fue, pero mira qué interesante lo que dice ahora. Se fue como solía. Como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús tenía el hábito, la práctica de ir al monte de los olivos, allí donde hay silencio, donde no hay distracciones, para pasar tiempo a solas y en silencio con Dios. Y es interesante lo que dice el texto. ¿Qué hicieron los discípulos? Sus discípulos también le siguieron. ¿Y qué espera Jesús que hagamos nosotros? Que lo sigamos también en esto. ¿Qué enseña Jesús a la iglesia madrileña del siglo XXI para luchar con la prisa? Bueno, enseña muchas cosas. Podríamos estar todo un año predicando de esto. Pero hoy Jesús nos ha hablado de 4 principios, 4 hábitos. En primer lugar, inyecta una buena dosis de margen a tu día en tu agenda. No trabajes al 100%, ponte un margen al 80% y deja que Dios te sorprenda. Deja que los demás te interrumpan. Escucha las necesidades de tu alma. En segundo lugar, toma en serio el día de reposo para descansar y adorar. El día de reposo no es un día libre más, es para descansar y adorar. En tercer lugar, aprende a decir no para poder decir sí a lo que es prioritario para nuestra vida espiritual. Y en cuarto lugar, ten un tiempo diario
en silencio, en solitud, que te conecte con Dios y con las necesidades de tu alma. Déjame preguntarte, con honestidad, no hace falta que respondas en voz alta. ¿Cómo estás? De verdad. ¿Estás cansado? ¿Estresado? ¿Viviendo a un ritmo de vida demasiado acelerado? ¿No será que Dios te está invitando a cambiar algo? Porque no puedes seguir viviendo de la misma manera y esperar un resultado diferente. Quizá el problema no es que Dios esté ausente de tu vida, sino que la prisa te ha vuelto ausente de tu tiempo con Dios. Y es prácticamente imposible escuchar la voz de Dios, como veíamos la semana pasada, cuando siempre vamos con prisa y con la mente llena de ruido. Déjame preguntarte, ¿tienes tiempo con Jesús regularmente? ¿Luchas intencionalmente contra el ritmo apresurado de este mundo por el bien de tu alma? Cada día de esta semana, propóntelo intencionalmente. Haz algo que te obligue a bajar la velocidad. Busca conectar con Dios, conectar con los demás y conectar con las necesidades de tu alma. Lucha contra la prisa, porque si no acabas con ella, ella acabará contigo. Y me gustaría que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un minuto. Cierra tus ojos un minuto. Y voy a leer las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo del 28 al 30. Las voy a leer en una paráfrasis de Eugene Peterson. Pero son palabras de Jesús para ti. Jesús te pregunta, ¿estás cansado? ¿Agotado? ¿Harto de una fe pesada? ¿De una religión que solo exige y nunca descansa? Ven a mí, apártate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te enseñaré lo que es el verdadero descanso. Camina conmigo, vive conmigo, mira cómo yo lo hago. Aprende de mí los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré cargas pesadas ni exigencias que no puedas llevar. No te aplastaré con expectativas imposibles. Si permaneces conmigo, aprenderás a vivir libre, a vivir ligero y a vivir desde el descanso que yo doy. Te invito a tener 2 minutos de reflexión ahí donde estás, a pedirle a Jesús que te ayude a bajar el ritmo. Medita también en esta canción y vete hoy sin la prisa en tu bolsillo. Hace unos años escribí una canción con una temática muy similar a la que nos ha expuesto hoy José Daniel. La premisa era el refrán español